Vamos a ingresar entonces ahora al paradigma. Si estamos incluyendo la dimensión espiritual, necesitamos un modelo que nos permita pensarnos. Dijimos que todo tiene que ser para uno primero, vivenciarlo, pensarnos y pensar al otro desde un modelo bio-psico-espiritual. Si lo extendemos, bio, psico, socio, cultural, axiológico, espiritual. Pasamos. Entonces, para una mirada clínica, es bueno pensar en 3 dimensiones. Hay disciplinas espirituales que van a hablar de 5 dimensiones, de 7, de 12, pero eso ya es más desde el ocultismo, de lo que no puedo fenomenológicamente observar aquí y ahora. Estas 3 dimensiones todos las podemos observar aquí y ahora. Y si nos viene un paciente, podemos ir guiándolo y entrenándolo para que vaya percibiendo su dimensión física, su cuerpo, su dimensión psíquica, la sede de su identidad, y su dimensión espiritual, ese hálito vital que tiene capacidades propias, que se van a expresar en el psiquismo o en el cuerpo. La dimensión física es la que más ha estudiado la ciencia, y esto es lógico, porque el método científico es empírico-racional. Empírico, dimensión física; racional, dimensión psíquica. Es analítico-racional. El método científico nunca va a poder expresar verdades de la dimensión espiritual. Lo que podemos ir viendo es cómo las capacidades de la dimensión espiritual se van expresando en el psiquismo y en el cuerpo y en la vida social, y esto podemos ir juntando estadística, ¿de acuerdo? Pero no es que el método científico lo va a poder analizar. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cada dimensión epistemológicamente tiene que respetar su método y sus herramientas, si no hacemos un cocoliche, ¿de acuerdo? Entonces, la dimensión espiritual no puede ser explicada por el método científico, y eso está bien. El método científico nos permite explicar las verdades de la dimensión física y algunas de la dimensión psíquica. Entonces, el cuerpo es lo que más ha estudiado la ciencia occidental, la medicina occidental, y es lo que todos entendemos como nuestra biomateria, nuestro cuerpo. A ver, si pensamos en la medicina, piensen ustedes mismos cuando tienen acidez durante mucho tiempo. Bueno, van al clínico, pero el clínico ¿a dónde los manda? Al gastroenterólogo, ¿no? O tienen mucha cefalea, ¿a dónde van? Al neurólogo, ¿no? O de golpe, no sé, tienen problema reumático. O sea, la medicina, gracias a que avanzó muchísimo la ciencia y la tecnología, se ha ido fragmentando. Pero cuando vemos a un profesional que se ocupa, por ejemplo, de mis pulmones y nada más, yo estoy siendo fragmentada, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una de las crisis de la medicina actual, que ha avanzado maravillosamente con la alta tecnología, pero se ha llevado una fragmentación del sujeto, del paciente. El sujeto ni se tiene en cuenta, ¿de acuerdo? Pero esto también pasa con los modelos reduccionistas de la psicología. Pero bueno, ahora estoy todavía en la dimensión física. Entonces, el cuerpo es atendido por el médico, muchas veces no en forma integral. Cada vez están habiendo más médicos que siguen una mirada más holística, pero no es la mayoría, ni en general las universidades nos educan de esa manera. La dimensión psíquica, desde este modelo, la entendemos como una dimensión relacional. El psiquismo se construye en la relación con el otro significativo. El psiquismo se va pensemos en el feto, en el embrión, en el feto. ¿Tiene hálito de vida? Sí, está vivo, tiene hálito de vida, tiene dimensión espiritual. ¿El embrión tiene psiquismo? Todavía no, se va construyendo, que comienza en forma uterina una vez que el sistema nervioso ya está formado. ¿Y de qué manera intrauterina? Sintiendo por ahí el estrés o no de la madre a través de los diferentes metabolitos de la sangre, sintiendo no si al bebé se le habla, si se le transmite amor, que eso es dimensión espiritual, ahora lo vamos a ver. Entonces, el psiquismo se va construyendo en la relación, primero con mamá, después con papá, con los otros significativos de la familia, después con los otros significativos de la escuela, autoridades, amigos, después
facultad, en realidad el psiquismo se construye toda la vida, pero la entendemos como una dimensión virtual, relacional, en la cual nos vamos construyendo según la matriz vincular que nos rodea. La dimensión psíquica es la que va a tener lo que entendemos como mente consciente, mente subconsciente, mente inconsciente, funciones psíquicas superiores. Es la sede de nuestra identidad que, insisto, se va construyendo durante toda la vida. De ahí es tan importante tener idea de la dimensión espiritual, porque entonces podemos empezar a incorporar estos elementos en la construcción de nuestro psiquismo. El psiquismo es la parte de nuestra identidad que nos va a relacionar con los otros, con el mundo que me rodea, o sea, nuestros diferentes roles de la vida, y a partir de que tenemos autoconciencia, nos permite relacionarnos con nosotros mismos, en esta autoobservación con uno mismo. Y para los que somos creyentes, nos permite relacionarnos, mientras no hemos adquirido conciencia de unidad, mientras todavía tenemos esta conciencia dual, nos permite relacionarnos con Dios. ¿De acuerdo? El psiquismo va a ser la sede de nuestras cogniciones, de nuestras emociones, ahora lo vamos a ver más, de nuestras creencias y de nuestros sistemas de creencias. La dimensión espiritual, como dije recién, no puede ser estudiada por la ciencia, por eso no se la ha considerado hasta ahora, pero sí en todas las tradiciones de sabiduría ha sido tenida en cuenta. Ha sido llamada Chi en China, Ki en Japón, Prana en la India, soplo de vida por los hebreos, verbo por los cristianos. Es esa dimensión que es el hálito de vida. Y así como tenemos una percepción sensorial desde la dimensión física con nuestros sentidos, las prácticas meditativas y contemplativas nos permiten desarrollar la percepción espiritual, que ahora la voy a desarrollar un poquito más, ¿no? Ahí abajo, fíjense, dice, vivenciando el eterno presente. El espíritu, mi espíritu, ¿está en mi pasado? No. ¿Mi espíritu está en el futuro? ¿Dónde habita el espíritu? En el presente. ¿Y por qué eterno presente? Porque ahora vamos a ver en un ratito, la dimensión espiritual no tiene tiempo. Por eso solo en el presente lo puedo habitar. La dimensión psíquica sí ha construido el tiempo cronológico. ¿Qué es el tiempo cronológico? Una convención humana para poder vivir adaptados. Inicialmente para la agricultura, para la ganadería, y hoy día para regular nuestra vida. En la dimensión espiritual, a ver, ¿quién medita acá o hace oración contemplativa? Porque esto es vivencial. Quienes practican meditación o prácticas contemplativas, que entrena a vivenciar el presente, nos podemos dar cuenta que en ese momento desaparece toda tensión generada por el tiempo cronológico. Ahora vamos a ver con más detalle, entramos en ese estado de no tiempo o de eternidad, como cada uno lo quiera llamar, son sinónimos, eternidad o no tiempo, ¿de acuerdo? Entonces es importante que para poder trabajar, para incluir esta dimensión en nuestra práctica psicoterapéutica, clínica, psiquiátrica, de acompañamiento, necesitamos herramientas que nos permitan trabajar en el presente. ¿De acuerdo? Que eso es lo que vamos a ver en el último bloque. Ahora sí. Entonces, el ser humano es multidimensional. Tenemos un cuerpo, una psique o alma y un espíritu. La dimensión psíquica, si la miramos desde el lado más psicológico, la podemos llamar psique, porque se acuerdan que habíamos dicho, antes habíamos dicho que alma en latín es ánima y en griego psique, del griego es alma, ¿de acuerdo? Entonces, con una mirada más psicológica, la dimensión psíquica es la psique, que es el conjunto de fenómenos psíquicos que constituyen nuestra personalidad. Pero de una mirada más espiritual la podemos llamar alma, que es el espíritu individualizado. Entonces, en la dimensión psíquica vamos a hablar de un yo psicológico o ego. En psicoterapia ontológica hablamos del yo psicológico y del yo ontológico, que en realidad después vamos a ver que buscamos integrarlos.
en una cultura, en una sociedad que no tiene en cuenta la dimensión espiritual, nos amputan el yo ontológico, que en realidad es para Jung era el sí mismo, nuestro verdadero ser. Entonces, el yo psicológico es el ego, es el centro psíquico que regula la vida mental, emocional e interpersonal y se construye en nuestra mente. Eso es de lo que habíamos hablado recién, ¿de acuerdo? La dimensión espiritual es una dimensión vivencial, experiencial. Insisto, no la puedo pensar, no la puedo razonar, la vivencio. El yo ontológico es la función de autoconciencia relacionado con la corteza prefrontal, que se termina de mielinizar a los 21 años de edad, ¿de acuerdo? Función de autoconciencia cuando entra en contacto con el ser, con la fuente de vida. Recién antes, cuando comenzamos, que volvimos la atención, la autoconciencia, hacia nuestro interior, hacia nuestra interioridad, eso es lo que estoy diciendo. Y ahí estamos ejercitando la corteza prefrontal, que es lo que hemos adquirido todos los Homo sapiens sapiens. Es lo que estamos llamados a ejercitar cada vez más, la autoconciencia, para hacernos responsables de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que elegimos. Entonces, el yo ontológico es la función de autoconciencia cuando entra en contacto con el ser, con la fuente de vida, y es la que nos permite el autoconocimiento, la vida interior y la libre elección. Puede haber personas que nos digan, ay, no, esto no me interesa, es respetable. Ahora vamos a ver que hay diferentes niveles de evolución de conciencia. Entonces, si nosotros tenemos necesidad de desarrollar nuestra autoconciencia, sepan que la dimensión espiritual está obrando en ustedes y a esto estamos llamados los seres humanos para poder vivir una vida de paz, de armonía, de solidaridad. Entonces, el alma o el psiquismo, en su parte más densa, no tengo puntero, ¿no? El alma o el psiquismo, en su parte más densa, se conecta con el cuerpo a través de las emociones. Fíjense que acá arriba dice cuerpo, psique, yo psicológico. Estas dos dimensiones son más terreno del ego, del yo psicológico, del yo psicosocial. Pero si hablamos de incluir el espíritu, acá dice dimensión espiritual, yo ontológico, conciencia. En su parte más sutil, la dimensión psíquica se relaciona con nuestro espíritu a través de la conciencia. Conciencia es la autoconciencia. Una persona puede estar dormida, puede despertarse, está vigil, todavía no está consciente con C. Estoy vigil, me estoy despertando. Cuando la conciencia empieza a ocuparse de lo que tengo que hacer, la conciencia con C, función psíquica, es intencional, está dirigida a algo, ¿no? Entonces cuando yo tengo que venir a la charla, preparar el pendrive, preparar los papeles, estoy siendo consciente. La conciencia con ese C es esa conciencia autorreflexiva, que es cuando yo en este mismo momento, o cuando vuelvo a mi casa, reflexiono lo que dije, lo que hice, lo que obré, a quién afectó, a quién no. Esa es la conciencia autorreflexiva. Me refiero a esa conciencia, ¿de acuerdo? Entonces, esto va hablando ya de diferentes dimensiones que se van abriendo para tener en cuenta en psicoterapia, que no es el tema de este curso, de este microcurso. Entonces, la dimensión espiritual la vinculamos con lo que llamamos yo ontológico. ¿De dónde viene esta palabra? Ontos, del griego ser, logos, del griego, palabra razonada, palabra meritada, es ese conocimiento meritado. Entonces la psicoterapia ontológica es porque la escuela hace psicoterapia y acompañamiento ontológico, ¿no? Es esa psicoterapia centrada en el ser, pero que busca fundamentalmente desarrollar esta capacidad de autoconciencia, de autorreflexión. A través del silencio y en soledad, con prácticas de meditación, oración de silencio, oración contemplativa, se experimenta, se vivencia la dimensión no dual, espiritual, lo que llamamos el yo ontológico, que es la función de autoconciencia
cuando entra en contacto con el ser, la fuente de vida, el creador, Dios, como cada uno quiera llamarlo. Es muy importante para los que quieren transitar este camino de poder integrar la espiritualidad en el trabajo terapéutico, practicar su propia práctica espiritual de tipo contemplativo. La meditación inicialmente no es contemplativa, habitamos la mente, buscamos calmar la mente, para poder llegar a niveles más profundos, que es el estado contemplativo. Esto es muy importante, porque no le puedo dar a otro, a nivel espiritual, lo que yo mismo no pude haber alcanzado o adquirido. En silencio y en soledad, en la meditación y la contemplación, quienes no practican y no me entienden, les pido que me paren. Igual ahora cuando terminamos este blog está para preguntas, pero me gustaría que los que no practican se lleven la idea, aunque sea pensada. Insisto, esto se vivencia, ¿sí? En silencio y en soledad, en la meditación y la contemplación, nos vamos adentrando en la dimensión espiritual que se caracteriza vivencialmente. Primero por paz. Quienes meditan acá, de vuelta, a ver, ¿quiénes meditamos o hacen oración contemplativa? Bien, entonces esto que estoy diciendo lo tienen que ir experimentando, si no, vamos dialogándolo. Lo que primero se vivencia es paz, que esto es muy importante, porque la paz no es un objetivo, la paz es el camino. Si yo quiero paz en mi vida, tengo que llenar mi interior de paz. Tengo que llenar mis conductas de ser pacífica, ¿no? Lo primero que se vivencia, en realidad, primero hay tranquilidad. La mente del ego, la mente que está atenta al trabajo, a las cuentas y al banco, y lo que está pasando ahora en Argentina, todo esto, ¿no? Cuando medito entro en el yo ontológico y todo esto va desapareciendo. O sea, la mente complicada es la mente del ego. La mente del yo ontológico es una mente simple. En el budismo se llama mente clara, o visión clara. Entonces, lo que primero se vivencia es paz. Después belleza. En realidad los tres trascendentales del ser. Bien, belleza y verdad. Belleza. La belleza es bien subjetiva. Cuanto más meditamos, más nos vamos conectando con lo bello. Lo bello en los otros, lo bello en que... ¿Por qué? Porque nos vamos conectando con la sacralidad de la vida, con lo maravilloso que es la existencia. Es el terreno de la bondad y del bien. A medida que vamos vivenciando paz, belleza, nos vamos conectando con lo bueno en uno, lo bueno en los demás. El terreno de la sabiduría, que recién lo nombraba, es el conocimiento, pero que empieza a estar atravesado por, ahora vamos a ver, por el amor incondicional. Es la dimensión del amor puro. O sea, en muchas religiones se dice, es muy común escuchar, Dios es amor. Esta fuente en realidad le estoy dando características de la fuente de vida. Piensen en la fuente de vida, o sea, piensen en la vida que ustedes alojan, ¿de acuerdo? Piensen en el espíritu, en el alma. ¿Se les imagina que puede ser enfermo? O para los que creemos sabemos que el alma, después del traspaso de la muerte, sigue su vida donde cada cosmogonía va a explicarlo, ¿no? Pero ese hálito de vida, es salud, ¿no? Entonces, cuando nos vamos conectando con esta dimensión, vamos permitiendo que esa fuente de salud, esa fuente de sanación, esa fuente integral, impregne cada una de nuestras células, impregne todas nuestras ideas. De ahí que es la dimensión del amor puro. Es la dimensión de la simplicidad. La mente complicada es la mente del ego. Cuando entramos en la mente del yo ontológico, todo es simple, no hay división. El tiempo cronológico se detiene. El tiempo cronológico es de la mente del ego. El yo ontológico habita en el no tiempo o eternidad. Es la dimensión de la verdad, no hay necesidades. Piensen los que meditan, como cuando están meditando, de golpe hasta la sed puede irse, ¿no? Disminuyen, por ahí, cuando estamos muy identificados con el ego, queremos un montón de cosas. Cuando estamos en el yo ontológico, disminuyen radicalmente las necesidades. Es la dimensión de la felicidad sin conceptos, sin divisiones en la mente.
Y para que los que no practican, créannos, es así. Para que los que practican lo vivencian de esta manera. Esto se vivencia. Y la verdad que me encantaría que los que no practican busquen técnicas, sí, son psicotécnicas de meditación, de oración de silencio, oración centrante, oración contemplativa. ¿Por qué? Porque de esta manera van a empezar a estar integrados en ustedes mismos. Estas bondades del ser se van a desarrollar cada vez más. Nos vamos transformando en agentes de salud. ¿Agentes de salud dónde? Donde estemos. Y además, como somos una unidad espiritual, psíquica y física, lo que yo practico en la meditación, digo meditación para no usar todos los otros nombres, ¿no? Lo que yo practico en la meditación, por el fenómeno de neuroplasticidad cerebral, voy generando las redes neuronales que hacen que yo, en esos momentos, sienta paz, sienta amor, sienta compasión, no tenga necesidades. Entonces, cuando medito, siento eso. Si yo medito todos los días, así sea 5 o 10 minutos, voy entrenando mi mente. ¿Qué significa esto? Voy fortaleciendo las redes neuronales, que este estado me lo va haciendo cada vez más fuerte. Con el tiempo, la diapositiva anterior, con el tiempo, estas características, si yo medito con tenacidad, así sea 5 minutos por día, se van incorporando como rasgos de mi personalidad. Entonces mi personalidad va a ser más pacífica, más simple, con menos apegada, menos codiciosa, ¿de acuerdo? Entonces es mejor meditar 5 minutos por día que 1 hora, que no va a ser posible, que 1 hora una vez por mes. ¿Por qué 5 minutos por día? Para dar lugar a este proceso de neuroplasticidad. De esto ya habló Abraham Maslow, que yo lo mencioné al comienzo. Abraham Maslow en Estados Unidos, dice acá, en la década del 50, en la posguerra, estudió numerosos pacientes en lo que él llamó experiencias cumbre. Maslow, con otra persona, dio origen a las corrientes humanísticas en psicoterapia y posteriormente a las transpersonales en psicoterapia. Abraham Maslow condujo una extensa investigación en cientos de personas que pasaron por experiencias místicas espontáneas o lo que él llamó experiencias pico. Demostró que conducían a niveles más elevados de desarrollo y funcionamiento que los citados por la psicología convencional, lo que él llamó autorrealización. Maslow entendió que lo que vivenciaban era, en esas experiencias pico, la dimensión espiritual. Y él observaba que esa dimensión era donde se alojaba el propio potencial humano, el principio del estado de salud y el origen de la sanación personal. O sea, poder abrevar en nuestra dimensión espiritual nos va a permitir encontrarnos con nuestro verdadero potencial, saber para qué existimos, qué sentido tienen nuestras vidas, fomentar, ahora vamos a ver la diferencia de sanar y curar, fomentar nuestro estado de salud y de sanación personal. Entonces él observó que muchos pacientes describían lo que él llamó experiencia cumbre, pero después, que ahora la vamos a ver, después de esa experiencia cumbre quedaba un estado que llamó experiencia de meseta. La experiencia cumbre en general lo observaban personas que habían tenido estas experiencias o en la naturaleza o con el arte, ¿no? O en situaciones muy especiales de su vida. Son momentos de éxtasis que no pueden compararse, garantizarse ni buscarse, eran espontáneos. Eran pequeñas, como experiencias místicas, pero pequeños momentos de experiencias místicas, felices y de alegría máxima, con intensos sentimientos de amor o de una experiencia abrumadora en la naturaleza o con el arte o con la música. Y son breves porque no pueden tolerarse mucho tiempo. ¿Esto qué significa? Nuestro sistema nervioso no está preparado para estas experiencias de mucho tiempo. Lo vamos preparando, por ejemplo, meditando o contemplando diariamente. Y observaba que después de esta vivencia las personas no quedaban igual, quedaban como un estado psíquico mejorado, a lo que él llamó experiencia de meseta, que era más duradera, porque en realidad esa experiencia pico por ahí se daba una sola vez en la vida,
pero eso que se vivenció no se lo olvidaba más la persona. Entonces quedaba la experiencia meseta, donde se había producido un cambio ontológico en la persona. La experiencia meseta es más duradera y estable. Es una manera nueva y más profunda de ver y experimentar el mundo. Hay un cambio de actitud, de punto de vista, que crea una apreciación nueva de lo que nos rodea. Más allá de todo razonamiento, más allá de la mente, la no dualidad no conoce opuesto, porque es una con todo lo real. Era lo que se vivenciaba en la experiencia Pico. Para acceder a la comprensión de la no dualidad se requiere su vivencia o su comprensión experiencial y haber vivido un despertar espontáneo, como lo que vimos recién que describió Abraham Maslow, o bien aprender a silenciar la mente para poder ver más allá de ella, que esto lo hacemos con las psicotécnicas de meditación o de contemplación. Vamos cerrando el segundo bloque. ¿Alguna pregunta de lo que vimos recién? ¿Alguna observación? Los psicodélicos o las drogas pueden inducir a estos estados. Sí. Desde psicoterapia ontológica no favorecemos el uso de drogas enteógenas. Por supuesto que sí. Las drogas enteógenas pueden producir estos estados, de hecho los producen. Lo que pasa es que lo que proponemos en el proceso psicoterapéutico es desarrollar estas capacidades desde el autocontrol, desde el autoconocimiento. Entonces, en una experiencia chamánica, además si se va a hacer, sugerimos que sea en ambientes ritualistas, pero lo que más sugerimos son las prácticas, las psicotécnicas meditativas o contemplativas, pero sí las drogas llamadas enteógenas de vivencia de lo divino, vivencia de Dios, pueden producir este tipo de experiencia, pero después necesito el uso de la droga para poder lograrlo. Entonces lo que más proponemos son las psicotécnicas. ¿Sí? O sea que para las adicciones podría sí, hay trabajos muy buenos que gente en Perú lo está haciendo. ¿Cómo se llama el centro? Bueno, no recuerdo el nombre. Que sí, personas adictas van trabajando con estas drogas llamadas plantas maestras y en estos pacientes se ven muy buenos resultados. No es mi área de trabajo, ¿de acuerdo? Yo estaba hablando para el general de las personas. En personas adictas en realidad se está pasando de un químico a otro, pero en un ambiente espiritual, en un ambiente ritualístico, con la guía de chamanes entrenados que los acompañan a salir de la adicción, del infierno que vive la persona en un estado adictivo, para entrar a resignificar la vivencia de otro lado. Pero bueno, no es mi área de trabajo, no puedo hablar más de esto, salvo decir que sí, en adictos se ven muy buenos resultados el uso de plantas enteógenas. ¿Okay?